Oración del día. Bendecido sea este maravilloso día, un día lleno de esperanzas. Nunca perdamos las esperanzas en nuestro Señor Jesucristo. Por más difícil que se nos puedan poner las situaciones, Él siempre está esperando el momento exacto para empezar a llenarnos con sus bendiciones. Nuestra es el día de hoy. Es una bendición ya haber conocido este día que el Señor nos entrega y nos regala y nos pone en nuestras manos. Vamos a utilizarlo de la mejor manera. Muchos estamos preocupados por problemas, pero no olvidemos que nuestros problemas jamás serán más grandes que nuestro Señor Dios. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya nos está dando la fuerza. Pongamos nuestra voluntad al 100% para superar todas las contrariedades que el día de hoy pueda traer. Cada día estamos muy preocupados por tantas cosas, pero cuando aprendamos a poner en las manos del Señor nuestras preocupaciones, veremos las maravillas que Él hace con todos estos problemas. Yo reconozco que tengo muchos problemas, pero confío en mi Dios Todopoderoso y Él se hará cargo. Mi trabajo es seguir buscándole, seguir amándole, seguir siéndole fiel y seguir proclamando su palabra alrededor del mundo. Gracias, mi Dios, por este maravilloso día. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú nos das, por la capacidad necesaria que tenemos ya para surpasar todas las contrariedades. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Nuestra fe espiritual es grande y bendecida en ti, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por nuestros hijos, el trabajo, ministerio, nuestras esposas, esposo, por cada ser humano alrededor del mundo. Gracias por los líderes, gracias por nuestros pastores. Gracias, Señor, por todas las cosas, inclusive las que son dificultades, porque nos hacen crecer cada día más en ti. Yo no perderé jamás mi fe en ti, Señor. Sé que soy un ser humano y que fallo. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que aunque muchas veces las debilidades quieren tomar control, ahí es donde tú te glorificas, yo creyendo en ti y poniendo mis preocupaciones y debilidades en tus manos, y todos serán dispersados de mi mente, y continuaré con la fortaleza que solo tú me das. Feliz sea este día para cada uno de los que hoy están compartiendo. Soltemos las preocupaciones, empecemos a dejarla en manos de nuestro Señor, orando, buscándole y para que Él nos llene de toda la bendición que solo Él nos puede dar. Todo esto lo vamos a presentar en el nombre que tiene toda la fortaleza, porque en Él pongo todas mis preocupaciones. Jesucristo, Rey y Salvador. Y el pueblo dice: amén.